Imaginemos por un momento al hombre más poderoso del mundo. ¿Qué hace en sus ratos libres? ¿Escribir leyes? ¿Planear batallas? Pues no, escribía un diario secreto. Hoy vamos a sumergirnos en la figura de Marco Aurelio, uno de los llamados 5 buenos emperadores de Roma, y en su obra más personal y, la verdad, sorprendente, las Meditaciones. Y esto no es un libro de historia al uso, es más bien un mapa para encontrar la paz interior justo en medio del caos más absoluto. Y aquí está la clave de todo, la gran paradoja. Con un poder que hoy nos parecería casi limitado, su batalla más dura no la libró en las fronteras del imperio, sino dentro de su propia mente. Las meditaciones no son las memorias de un conquistador, para nada. Son el cuaderno de bitácora de un arquitecto que está construyendo, ladrillo a ladrillo, una fortaleza inexpugnable en su interior. Esta es la pregunta que lo mueve todo, la que nos va a guiar en este análisis. Porque para entender por qué necesitaba esa ciudadela interior, primero tenemos que comprender la magnitud del asedio exterior al que se enfrentó. Y la respuesta, como casi siempre, está en el caos de su tiempo. Vale, para entender la fortaleza, primero hay que ver el asedio. Marco Aurelio heredó un imperio que, en apariencia, era invencible. Era, digamos, la culminación de la famosa Pax Romana. Pero claro, bajo esa superficie dorada se estaba gestando una tormenta de las que hacen historia. A ver, sus predecesores lo tuvieron relativamente fácil. Disfrutaron de una época de bastante tranquilidad y de mucha prosperidad. Trajano expandió las fronteras, Adriano las consolidó, todo iba bien. Pero el mandato de Marco Aurelio se puede definir con una sola palabra: crisis. Fue la tormenta perfecta, una combinación de amenazas que pusieron a prueba los mismísimos cimientos de Roma. Es que la calma se rompió casi al instante. Primero, una guerra larguísima en el este, después una plaga terrible, la peste antonina, que diezmó a la población, luego invasiones bárbaras que llegaron a amenazar el corazón de Italia, y por si todo eso fuera poco, la traición, la rebelión de uno de sus generales de más confianza. O sea, no hubo ni un momento de respiro. La situación era tal límite que exigió medidas desesperadas. El emperador tuvo que vender sus propios tesoros para pagar las guerras y hasta reclutar esclavos y gladiadores. Y es en este escenario, lejos de los lujos de Roma, seguramente en una fría tienda de campaña a orillas del Danubio, donde nacieron la mayoría de sus meditaciones. Entonces, ¿cómo se enfrenta una persona a un mundo que literalmente se está incendiando? La respuesta de Marco Aurelio no fue solo militar, fue filosófica. Se dedicó a construir un refugio donde el caos exterior no podía entrar, su ciudadela interior. Su arma secreta, por así decirlo, fue el estoicismo. Pero ojo, no como una filosofía de salón para debatir con los amigos, sino como un auténtico manual de supervivencia. Un sistema práctico para la mente que le enseñó a separar lo que no podía cambiar, la guerra, la plaga, la traición, de lo único que sí podía controlar, su propia respuesta ante todo eso. Y esta es la metáfora central de todo, la ciudadela interior. Pensemos en ella como un espacio mental completamente inexpugnable. Da igual si fuera guerra, peste o traición, dentro de esa fortaleza uno puede mantener la calma, la claridad y la virtud. Era su búnker personal en medio de la tormenta. Esta frase de Epicteto, un filósofo que Marco Aurelio estudió a fondo, lo resume absolutamente todo. A ver, la plaga no dependía de él, las invasiones tampoco, la traición de un general menos todavía. Pero su respuesta, su entereza, su juicio, eso sí que estaba totalmente en sus manos. Claro, una fortaleza así no se construye de la noche a la mañana, requiere un entrenamiento diario, constante. Vamos a ver cómo Marco Aurelio forjó su mente y qué herramientas filosóficas utilizó para conseguirlo. Es que este camino empezó mucho, mucho antes de ser emperador. Desde muy joven, mientras toda la élite romana se mataba a estudiar oratoria para ganar poder e influencia, él eligió la filosofía para ganar sabiduría. Y fue una lección que desde luego marcó por completo su destino. Sus propias meditaciones nos revelan quiénes fueron sus maestros. De su madre aprendió la austeridad, de un tal Diogneto a vivir con sencillez. Fíjate, hasta de su profesor de retórica aprendió una lección vital sobre la hipocresía del poder. Pero fue Rústico quien le dio la llave maestra del estoicismo al ponerle en las manos la obra de Epicteto. Entonces, ¿qué son realmente las meditaciones? Porque, recordemos, no se escribieron para ser publicadas. Pues son, primero, un diálogo íntimo consigo mismo. Segundo, un entrenamiento mental diario, como ir al gimnasio pero para el alma. Y tercero, es muy posible que las viera como un legado, como una guía moral para su hijo Cómodo, que iba a ser su sucesor. Al final de todo, ¿qué es lo que queda de un emperador? ¿Sus conquistas? ¿Sus edificios? ¿Sus ideas? El legado de Marco Aurelio nos da una respuesta bastante sorprendente.
La historia es la que es. El imperio por el que tanto luchó, el que defendió las fronteras durante años y años, finalmente se desmoronó siglos después. Las presiones externas e internas al final fueron demasiado fuertes. Y esto lo ilustra todo de una forma brillante. Es una paradoja increíble. Mientras que el imperio material, el de piedra y ladrillo, desapareció, la fortaleza inmaterial que él construyó en su mente, esas notas privadas escritas en un campamento militar, no solo sobrevivieron, sino que han prosperado. Estamos hablando de casi 2000 años. Durante casi 2 milenios, las palabras de un emperador romano en un campo de batalla han servido de inspiración a líderes, a prisioneros, a artistas, a gente de todo tipo. Su ciudadela interior ha resistido el paso del tiempo, demostrando ser, al final, mucho más fuerte que el propio imperio romano. Y así, de repente, la lucha de Marco Aurelio se vuelve increíblemente atemporal, ¿verdad? En un mundo como el nuestro, lleno de incertidumbre, de ruido, de distracciones, su proyecto de construir un refugio interno de calma y razón es quizás más relevante que nunca. La pregunta que se hizo en una tienda de campaña a orillas del Danubio resuena hoy con una fuerza tremenda. En medio de nuestro propio caos, ¿cómo se construye una ciudadela interior?